Muito bom dia a todos. Antes de iniciar a sessão, gostava de saber se há algum conflito de nós gravarmos esta sessão. Se alguém tiver algum problema, por favor, coloquem no chat. Se não, vamos proceder à sua gravação. Ok, como não houve pronúncia, podemos então gravar a sessão. Em primeiro lugar, gostava de dar então a todos as boas-vindas a esta formação sobre propriedade industrial. Esta conferência faz parte de uma série de eventos organizados pelo projeto europeu Interreg POCTEP Transcolab, que procura promover a sustentabilidade e a inovação no setor agroalimentar e agroindustrial, especialmente centrado na indústria dos cereais. Através da colaboração neste projeto temos empresas, centros de investigações e instituições tanto do norte de Portugal e Castilha e Leão. Esta formação está direcionada a empresas e a investigadores do setor agroalimentar e visam promover a inovação, valorização de ID e transferência de tecnologia. Na formação de hoje teremos a oportunidade de abordar temáticas de propriedade intelectual e industrial. Desde já, em nome do projeto Transcolab, gostaria de agradecer aos dois oradores de hoje pela sua disponibilidade de participar na formação sobre TI e também agradecer aos mais de 40 inscritos pela sua participação, o que demonstra também desde já o sucesso da organização deste tipo de eventos e que também nos deixa muito orgulhosos. E esperamos que tenham todos uma boa sessão e que aprendam muito com esta formação de hoje. Também queria mencionar que o evento hoje é organizado pelo CIMO e do Instituto Politécnico de Bragança e o Centro de Investigação de Montanha, assim como também pela Fundação Hispano. Desde el proyecto interregional Transcolab estamos organizando una serie. Vou continuar. Esta formação, então, como estava a dizer, é organizada pelo Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, pela Fundação Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques e pela Câmara de Comércio de Zamora, aqui representados também pelo José Luís Gonçalves e pelo Carlos Prieto e por mim, Lilian Barros. Desde agora passo então a palavra ao José Luís e ao Carlos para contextualizar este evento dentro do projeto. Muy buen día, muy buenos días a todos los que nos escuchan y especialmente a los dos profesores a los que vamos a tener pues la oportunidad de escuchar, tanto al profesor José Santos del IPB como a José Luis de la Universidad de Valladolid. Mi propósito es tan solo tratar de contextualizar esta actividad dentro de lo que serían las diferentes acciones que contemplan este proyecto Transcolab, que es en definitiva una iniciativa transfronteriza que pretende la creación de un laboratorio colaborativo transfronterizo que promueva la innovación en los sectores agroalimentario y agroindustrial. Y, como señalo, en este pool de entidades a uno y otro lado de la frontera se contemplan actividades, acciones de formación en tres ámbitos concretos, que serían el de la financiación pública para las pequeñas y medianas empresas que actúan en este ámbito, sobre lo cual hemos tenido ya una actividad, una acción de formación. Por otro lado, se plantean actividades también de formación en el ámbito de los nuevos negocios y la necesidad de la innovación también en lo que tiene que ver con la gestión y la concepción tanto de nuevos negocios como de nuevos productos. Y el tercero de los ámbitos sería precisamente este. Entendemos que no hace sentido promover la I+D+I si de sus resultados no se establece uno u otro nivel de protección. Y siendo este un aspecto importante con carácter, digamos, en una dimensión nacional, pues debemos de contemplarlo y es el objeto de esta jornada desde una perspectiva transfronteriza, cómo podemos ser capaces de alguna manera de ayudar a proteger esas innovaciones, esos productos a las empresas que pretendemos que actúen a uno y otro lado de la frontera. Así que también antes de pasarle la palabra a Carlos Prieto en representación de la Cámara de Comercio, quiero también agradecer
el impulso que se hace desde la jefatura de este proyecto por parte del IPB, por parte del SIMO y en particular por Lilian Barros, y esperamos que la jornada pues, responda al interés que en definitiva ha generado con esos más de 40 inscritos. Así que sin más le paso la palabra a mi amigo Carlos Prieto en representación de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. Hola, buenos días a todos. Un placer teneros a todos por aquí. Sin más, me uno a lo que comenta tanto José Luis como Liliana, la importancia de verdad de pues, proteger esa propiedad industrial. Muchas veces estamos trabajando en el día a día con multitud de empresas y luego nos encontramos, cuando menos te lo esperas, con problemas. Y es lo que queremos evitar, que todo ese trabajo previo que ha habido, que se está haciendo en este proyecto, pues sepamos de alguna manera cómo protegerlo. Hay mecanismos, lo que van a tratar nuestros dos expertos en el día de hoy, hay posibilidades y sobre todo las empresas todas tienen que conocerlas. Sin más, por no demorar más el comienzo de la sesión, pues cedo ya la palabra al primer ponente. Cuando quieras... Vou só fazer uma breve apresentação do primeiro orador de hoje, que é o Dr. José Santos. Ele é investigador auxiliar e Research Support Officer do Instituto Politécnico de Bragança, incluindo a gestão de processos de proteção de propriedade intelectual aqui na instituição. É doutorado em Engenharia Química e possui uma pós-graduação em Gestão de Projetos. O José Santos também tem várias formações em proteção de propriedade industrial, transferência e valorização do conhecimento pelo INPI de Portugal. Agora, sem mais demoras, queria também agradecer ter aceito esta participação nesta jornada e agora o ecrã é todo seu, Dr. José Santos. Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Gostava, antes de mais, de começar por agradecer o convite. É de facto uma honra e um prazer estar aqui e partilhar os parcos conhecimentos que tenho nesta área convosco. Eu vou começar por tentar, portanto, por partilhar a tela para verificarmos que está tudo ok. Confirmem-me só, por favor, conseguem ver a tela? Está tudo ok, está em modo de apresentação. Muito bem. Eu vou fazer a apresentação em português e eu vou tentar falar muito despacio. Pero será en portugués, pero muy despacio. Si no entendéis algo, por favor, al final preguntad, que bueno, yo haré lo posible para hacerme entender en castellano, pero la presentación la voy a hacer en portugués. Muito bem. Portanto, vamos falar um bocadinho agora, nos próximos cerca de 20, 25 minutos, sobre propriedade intelectual como uma ferramenta estratégica para a organização e, em particular, a propriedade industrial. Portanto, os objetivos são enquadrar a propriedade intelectual como uma ferramenta estratégica para a organização, portanto, no fundo, abordar a importância da gestão da propriedade industrial para as organizações e dar a conhecer processos de proteção e valorização de propriedade industrial. Basicamente, vamos falar, portanto, um pouco genericamente sobre propriedade intelectual e inovação aberta, propriedade intelectual e vigilância tecnológica e vamos, no final, falar um pouco sobre aspectos práticos do registro de patentes. Bom, mas afinal, e para começar, o que é propriedade intelectual? A propriedade intelectual não é mais do que a reserva de direitos sobre ativos intelectuais, que por sua vez são historizações de competências, capacidades e experiências dos inventores. Portanto, em termos de a propriedade intelectual pode ser genericamente dividida em propriedade industrial, que vai ser o foco desta sessão, e direitos de autor. E claro, temos ainda também, digamos, o segredo industrial, que acaba por ser, digamos, a estratégia de proteção da propriedade intelectual mais utilizada. Portanto, a propriedade industrial, por sua vez, pode ser dividida basicamente em três tipos de proteção. Portanto, proteção de patentes ou modelos de utilidade, desenhos ou modelos e marcas. Vamos falar um pouco em detalhe sobre estes três tipos, em particular as patentes. Bom,
Porquê assegurar a reserva de direitos sobre ativos intelectuais? Porquê proteger invenções sob a forma de, por exemplo, patentes ou modelos de utilidade? Bom, antes de mais porque, como vocês sabem muito bem, inovar é caro, é arriscado e é difícil. E, portanto, devemos proteger os nossos ativos intelectuais, a sua forma de patentes ou outros mecanismos, antes de mais para proteger o nosso investimento e evitar, por exemplo, que eventuais concorrentes se apropiem e copiem as nossas invenções sem terem feito qualquer investimento em investigação e desenvolvimento. Há, no entanto, também uma outra razão importante para protegermos as nossas invenções sob a forma de patentes. Tem a ver com a valorização dessas tecnologias. Em particular, no caso das empresas, e, portanto, do ponto de vista das empresas, é importante não só proteger as nossas invenções, ou seja, todo o investimento que foi realizado, mas as próprias patentes podem ser e devem ser consideradas como um ativo da empresa que pode ser valorizado. Portanto, vocês podem vender as patentes, licenciar as patentes, não é? E, portanto, as empresas devem, em particular, devem encarar as patentes como, portanto, um ativo que deve ser valorizado como tal. Bom, mas antes de mais, vamos, portanto, alinhar os conceitos de investigação, invenção e inovação. Existe, por vezes, alguma confusão entre estes três conceitos e sobre o que é, de facto, uma invenção. Portanto, convém clarificar desde já estes conceitos. A investigação, basicamente, utiliza recursos, em particular recursos financeiros, para gerar conhecimento. Uma invenção não é mais do que a utilização desse conhecimento para gerar nova tecnologia, mas, atenção, portanto, tecnologia dirigida a obter resposta a um problema específico. A inovação, por sua vez, pressupõe a utilização desta mesma invenção na atividade económica da organização, seja da própria organização, portanto, interna ou externa. Ou seja, a invenção, de certa forma, fecha o ciclo e converte, digamos, o conhecimento e a tecnologia em receitas para, em particular para as empresas. Portanto, existem diferentes modos de proteção de propriedade industrial. Basicamente, podemos proteger as soluções, as funcionalidades técnicas, sob a forma de patentes de utilidade. Podemos também proteger, digamos, a designação, a distinção, sob a forma de marcas e logótipos, ou então a aparência, sob a forma de desenhos ou modelos. Vamos ver as principais características das patentes e dos modelos de utilidade. As patentes têm uma vigência de 20 anos, pode-se proteger qualquer tipo de tecnologia e existe um exame associado que é obrigatório. O modelo de utilidade, por sua vez, pode ser pedido sem exame, a vigência não é de 20 anos, é só de 10 anos, e isto é muito importante, não protege invenções que incidam sobre produtos alimentares, com acesso a processos químicos ou farmacêuticos ou matéria biológica. De certa forma, o modelo de utilidade é uma versão simplificada, mais fácil, mas que mais rápida, mas que protege menos do que a patente. O pedido provisório de patente é também um modelo de proteção muito interessante, porque permite proteger a tecnologia durante 12 meses, e reparem, qual é a principal utilidade para as empresas? É que o pedido provisório de patente é muito barato e vocês têm 12 meses para decidir se querem avançar para um processo mais caro, mais dispendioso, de proteção, portanto, de submissão de uma patente, não é? Portanto, durante estes 12 meses, vocês podem, por exemplo, verificar se existe no mercado, se existe mercado para aquele novo produto, e se verificarem que assim é, podem, só no final destes 12 meses, avançar para um registro de patente que demora sempre mais tempo e é sempre bastante mais caro do que o pedido provisório de patente. Portanto, quais são
Agora, os critérios de patentabilidade de uma invenção. Uma tecnologia, um produto, um processo para ser patenteado tem que cumprir estes 3 critérios. Tem que ser novidade, tem que cumprir o critério da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Ok? Vamos ver cada um destes 3 aspectos de seguida. Primeiro aspecto, a novidade. Portanto, a tecnologia, o produto ou processo que pretendem proteger não pode ser do domínio público, do conhecimento público. Por exemplo, não podem colocar na página da vossa empresa informação detalhada sobre a tecnologia que pretendem patentear antes de dar entrada com o processo. Quando estão envolvidos institutos de investigação, também não devem publicar artigos científicos antes de submeter o pedido de patente. O segundo critério é a atividade inventiva. E a atividade inventiva, o critério da atividade inventiva pode ser um pouco subjetivo, mas eu vou tentar explicar com 2 exemplos. Reparem, neste caso, se vocês partem de um sumo de laranja e a vossa invenção é obter um sumo com sabor a laranja e maçã, a adição de maçãs ao sumo de laranja é óbvio. É óbvio o processo de obtenção de um sumo com sabor a laranja e maçã. Portanto, não existe atividade inventiva. É óbvio para qualquer pessoa que um sumo de maçã e laranja se obtém adicionando maçãs um sumo de laranja. No entanto, se vocês conseguissem desenvolver uma bebida com sabor a chocolate, adicionando maçãs a um sumo de laranja, isso sim seria inventivo. Ok? Este é um caso extremo, mas é um conceito um pouco subjetivo, mas aqui sim, claramente, decididamente, haveria atividade inventiva. Ok? Finalmente, o terceiro critério é a aplicação industrial. Portanto, a tecnologia ou o produto deve ser possível de comercializar, de valorizar economicamente. Na prática, estas várias estratégias de proteção de propriedade intelectual são usadas em simultâneo. Portanto, o registro da patente, modelos de patente ou modelo de utilidade com marcas, logótipos ou desenhos. Vamos ver vários casos. Por exemplo, o iPhone. O iPhone, a estratégia de proteção do iPhone envolve patentes, desenhos, direitos de autor, portanto o software, direitos de autor da pessoa, forma de obras e a marca. Estas diferentes vertentes estão de facto registadas e é o conjunto destas estratégias que protege, que blinda, se quisermos, o produto iPhone. Vamos ver um outro exemplo, uma máquina Espresso, da Nespresso. Neste caso, reparem, temos também a marca, os direitos de autor, a patente, o desenho ou modelo. Vamos ver ainda um exemplo mais simples. Portanto, este tipo de estratégia não se aplica apenas a produtos mais sofisticados. Vejamos este exemplo. Um pente para o cabelo, um peine, não? Para a pele. Reparem, é um produto muito simples e, no entanto, está protegido através de patente, de marca e o desenho ou modelo. E, de facto, devem ter esta estratégia integrada. Reparem, está registado no Reino Unido e tem patente europeia. Tem patente. Tem também, portanto, trademark, o registro do nome Tangle Teaser, ok? E o próprio design deste pente está também registado, ok? Agora, por outro lado, vocês podem também usar um mecanismo mais informal, que é o segredo industrial. Eu apresento aqui o exemplo do pastel de nata, que penso que toda a gente deve conhecer. É um produto tipicamente português, muito valorizado no estrangeiro. E reparem, o pastel de nata não tem patente. Simplesmente não tem patente. Portanto, a receita é um segredo industrial e está muito bem guardada num cofre em Lisboa. No entanto, a marca, e em particular os pastéis de Belém, a marca está registada. Ok? Mas, portanto, a receita em si não está. Um outro exemplo interessante é a Coca-Cola. A Coca-Cola não tem patente. Faz uso do segredo industrial.
No entanto, reparem que há claras desvantagens. E apresento-vos aqui um exemplo. Portanto, a Coca-Cola pensou, nos anos 70, abrir uma fábrica na Índia, e não pode abrir uma fábrica na Índia porque a lei indiana obriga à partilha de segredos. Portanto, basicamente, a lei indiana obrigava à partilha da receita da Coca-Cola. E, portanto, a Coca-Cola não tem fábrica na Índia. O que, de certa forma, limita. Se tivesse patente, poderia ter muito mais impacto do ponto de vista de vendas. Um outro exemplo. Creio que todos conhecemos as batatas fritas da Burger King, as batatas fritas estaladiças, sim? As batatas fritas, as crispy, não é? As batatas fritas da Burger King demoraram 10 anos, uma década, a ser desenvolvidas, não é? Portanto, e não existe patente, não tendo sido registada uma patente. Portanto, nada garante que alguém consiga, entretanto, durante este período de 10 anos, desenvolver uma receita, portanto, alternativa à da Burger King. Portanto, a estratégia ideal deveria ter sido registar no início do projeto, do processo, uma patente, ok? Nem que seja muito preliminar, de forma a impedir a concorrência de lançar produtos competitivos no mercado. Portanto, em suma, existem, do ponto de vista de proteção de um mesmo objeto, existem basicamente duas regras para o sucesso. Sendo que a primeira é nunca dizer tudo o que se sabe. Ok? Aliás, é muito comum, por exemplo, nas patentes industriais, não ser divulgada toda a informação, todos os segredos que permitam replicar a tecnologia. Essa é uma prática muito comum. Portanto, é algo também a termos em conta. Como o José Luís vai falar um pouco na sua apresentação, existem várias formas de valorização da propriedade industrial. Podemos transmitir, vender as nossas patentes, podemos licenciar, e do ponto de vista de licenciamento, há vários mecanismos de capitalização das patentes. Podemos cobrar royalties, front payments, cobrar por milestones ou indexar a receita a determinados fatores. Eu não vou abordar esta questão porque penso que o José Luís vai falar sobre alguns aspectos práticos deste ponto de vista da valorização das patentes por parte das empresas. Mas reparem que também podem usar as patentes como um forte e muito efetivo mecanismo de comunicação. Temos aqui o exemplo da Qualcomm, que na sua sede, nos Estados Unidos, à entrada, tem a chamada Patent Wall, que utiliza, no fundo, como mecanismo também de marketing. Ok? Portanto, as patentes também têm essa mais-valia. Bom, mas de onde provêm as invenções? As invenções não surgem por geração espontânea, tipicamente. Não surgem de noite para o dia, tipicamente. E, portanto, exigem normalmente projetos colaborativos e cada vez mais entre empresas e institutos de investigação. Isto porquê? Porque permite às empresas reduzir as despesas internas em investigação e aumentar a eficácia deste mesmo esforço de investigação. Portanto, e nos últimos anos na última década, mais ou menos, nos últimos 15 anos, tem havido muito enfoque na utilização do conceito de inovação aberta, que basicamente significa que a empresa vai buscar ideias fora de portas aos institutos de investigação e, atenção, também significa que a própria empresa, as invenções das empresas, podem não ser valorizadas pela empresa, mas por uma entidade externa à empresa. Um exemplo é o mecanismo de submissão de ideias da Coca-Cola. A Coca-Cola disponibiliza um formulário para vocês submeterem ideias que queiram partilhar com eles. Portanto, do ponto de vista da propriedade intelectual, isto levanta desafios importantes que têm a ver com a regulação por escrito, contratual, dos direitos de propriedade intelectual entre as empresas e as universidades e os institutos de investigação, de forma a garantir a titularidade dos direitos de propriedade intelectual e a evitar problemas no futuro. Portanto, este novo paradigma de inovação aberta é, de facto, um desafio muito interessante deste ponto de vista, do ponto de vista da propriedade intelectual
E portanto, é necessário prestar particular atenção a este aspecto de regulação de direitos de propriedade intelectual. Ainda nesta questão, neste tema dos projetos de investigação colaborativos entre empresas e institutos de investigação, é importante utilizarem as patentes, as bases de dados de patentes, para verificar se efetivamente já existem, já estão protegidas as tecnologias, as ideias que vocês pensam desenvolver. Reparem que o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial da Áustria, estimou em 60 mil milhões de euros os gastos europeus em investigação redundante, ou seja, basicamente onde tentam reinventar a roda, não é? E cerca de 25% do esforço de investigação na Alemanha é redundante, ou seja, estão a inventar coisas que já existem, tentar inventar coisas que já existem. Reparem que 90% das invenções só podem ser encontradas em patente e 80% das invenções só são divulgadas em patente. Portanto, é muito importante vocês, quando têm uma ideia, verificarem primeiro se essa patente já existe. Reparem neste exemplo muito prático. Em 2000, no UK Patent Office, tentou-se registrar uma patente relativa à prevenção do desgaste ou da explosão de pneus em aeronaves. No entanto, esta patente, ou este tema, já tinha sido registado em 1929. E, portanto, todo o trabalho que levou ao desenvolvimento destes novos pneus foi deitado fora. Foi um investimento desnecessário, porque, visto que esta mesma tecnologia já fazia parte do estado da arte, tendo sido publicada em 1929. Portanto, em jeito de conclusão, vocês devem utilizar as bases de dados de patentes antes de iniciar o desenvolvimento de qualquer produto, para verificar se esse produto já existe, se já está protegido, e é importante acompanhar todos os desenvolvimentos, efetivamente, com estratégias de vigilância tecnológica. Vamos só agora, para terminar, ver alguns aspectos práticos do registro de patentes. Portanto, já falamos um pouco da diferença entre a patente e o pedido provisório de patente. Em Portugal, é importante vocês terem a noção de que um pedido de patente ou de provisório de patente demora cerca de 21 meses, no mínimo. E, portanto, é muito importante terem a noção de que as patentes não são atribuídas a curto prazo. Estamos sempre a falar de um prazo alargado que pode ir até 2 anos, sensivelmente. No entanto, é importante vocês, se estiverem interessados em comercializar determinada invenção, determinada tecnologia, marcarem a data de prioridade. E isso pode ser feito submetendo um pedido provisório de patente. No pedido provisório de patente, os documentos a submeter são muito simples. Vocês podem submeter, por exemplo, uma tese de mestrado, ou uma tese de doutoramento, ou um artigo científico. E, portanto, é um processo bastante rápido e que vos garante a data a partir da qual vocês estabelecem a prioridade da autoria de determinada invenção. Bom, eu penso que tenho cerca de 10 minutos. Eu vou-vos agora apresentar um exemplo muito simples e não exaustivo para ilustrar como é que é o processo de submissão de uma patente em Portugal, ok? Portanto, basicamente, vocês têm que submeter um resumo, as reivindicações, a descrição da patente, bem como desenhos e uma figura para publicação. Vamos ver um exemplo desta tecnologia, um azeite virgem com extratos aromáticos naturais. Esta é uma patente de 2001. Portanto, no resumo, vocês devem indicar a área técnica, a utilização e expressar de forma muito clara qual é o problema técnico. Reparem, nesta patente o domínio técnico é a aromatização de um azeite. O problema técnico é a estabilidade oxidativa. E as utilizações, potenciais utilizações, neste caso, têm a ver com as suas propriedades fitoterapêuticas. Okay? As reivindicações, por outro lado, dizem respeito a características técnicas novas. Vocês não podem reivindicar numa patente que o vosso produto é mais barato que a concorrência.
Este é um aspecto, é um erro muito comum quando são submetidas patentes. Vocês não podem reivindicar que a mais-valia do vosso produto é ser mais barato do que os outros. Portanto, tem que ser sempre baseada em características técnicas. Por exemplo, neste caso, temos um azeite virgem caracterizado por se adicionar extratos aromáticos. Enfim, todas as reivindicações, como vocês podem verificar, são relativas a aspectos técnicos. Ok? Na descrição da patente, vocês têm que indicar o estado da técnica, o estado da arte, e tem que, isto é muito importante, tem que descrever a forma de concretizar a invenção. Por exemplo, reparem, temos aqui, no caso específico desta patente, a descrição de que o azeite virgem é aromatizado com extratos naturais, obtidos a partir de material vegetal. É referido que não existem no mercado, embora não patenteados, alguns azeites, mas que têm uma menor estabilidade física, não é? E é feita referência a uma patente já existente e é feita a distinção relativamente a esta patente. Reparem, são enumeradas as vantagens em relação aos já existentes e aqui sim, tanto na descrição, já podem apresentar como vantagem o facto de este produto ser mais barato. Portanto, nas reivindicações não podem usar esse argumento, mas na descrição já podem apresentar este tipo de argumento. Basicamente era isto que eu tinha para vos apresentar, de forma muito sucinta. Não sei se he hablado muy rápido, pero si tenéis alguna cuestión ahora, alguna duda, yo podré intentar, aunque son términos muy técnicos, pero podré intentar clarificar en castellano. Muchas gracias. Obrigada. Nada. Obrigada, Zé. Não sei se alguém quer apontar alguma dúvida aqui no chat ou se foi bastante clarificadora aqui a apresentação do José Santos. Também qualquer questão que tenham, podemos deixar aqui o contacto do José Santos e podem fazê-lo via e-mail, não é? Alguma questão que mencionar, penso que não haverá problema do lado do José Santos em responder a possíveis questões que poderão surgir. Sim, claramente podem me contactar e eu tentarei responder na medida do possível. Então penso que não há muitas questões então aqui a colocar-se. Obrigada pela apresentação de hoje, foi muito clarificadora, pelo menos dá para termos uma visão muito geral do que se trata da submissão e da preparação de uma patente. Claro que existem muitas dificuldades mesmo depois ao longo do processo da patente, que também já por si que demora também muito tempo na sua concretização final. Passamos então aqui ao segundo palestrante, ao segundo orador de hoje, que é o Dr. José Luís Velasco, que tem formação jurídica e desenvolveu a sua carreira profissional na área da gestão e da transferência de tecnologia, inicialmente no Serviço de Gestão de Investigação da Universidade de Valladolid e depois como membro do Gabinete de Transferência de Resultados de Investigação, cargo que ocupa atualmente como chefe de unidade de patentes e contratos de investigação. Hoje vai nos falar sobre os aspectos práticos da proteção de conhecimento de dados. José Luís, passo-lhe então a palavra e desde já quero-lhe agradecer o facto de estar aqui conosco e fazer esta apresentação sobre os seus conhecimentos nesta área. Obrigada. Obrigado. Bueno, pues quería daros las gracias por haberme invitado a contaros mi experiencia, porque yo en principio os quiero contar mi experiencia como gestor, como bien has dicho, de la transferencia de la investigación, que es lo que a mí me ocupa y bueno,
empecé desde pequeñito en temas de transferencia de innovación y bueno, pues en las universidades pues siempre hay una oficina pues que se ocupa de esto, de tema de transferencia hacia las empresas, hacia la sociedad y bueno, pues también un poco por tradición, pues estas oficinas nos hemos encargado de ocuparnos de los temas de la protección de la propiedad industrial. Entonces, yo os voy a intentar explicar, me gustan bastante más las presentaciones en persona, pero no podemos, con lo cual el feedback de que la gente me pregunte, porque yo sobre todo lo que tengo es experiencia, no es tanto, os quiero transmitir una ponencia en plan de muchos conocimientos, porque entiendo que es complicado, porque es un tema bastante complejo. Yo no sé cómo lo ha conseguido José, que en tan poco tiempo se ha hecho un resumen bastante condensado y lo ha conseguido, con lo cual pues le felicito porque es complicado hablar en poco tiempo de todas las vertientes o particularidades de este tema. Entonces simplemente os voy a pasar a ver un poco las transparencias que va a servir para un poco de guión de la explicación. Pero bueno, antes, como he prometido que va a ser algo práctico, os voy a enseñar una mascarilla que no sé si la veis. Ahí tiene unas letras y tal y viene el fabricante. Esta mascarilla es de Portugal, no sé si la conocéis. Es del Instituto de Medicina Molecular y en colaboración con la Universidad do Minho, pues sacaron esta mascarilla. Yo como me informaron y tal que es esta mascarilla, estuve mirándolo y tal, y entonces vi que era una mascarilla de tela con ciertas cualidades. Lo pongo como ejemplo. Seguramente José, que tiene conocimientos técnicos, puede decir, pues esa mascarilla no es nada buena. Pero bueno, en principio sí que es un ejemplo de colaboración entre empresas, entre una universidad y un instituto. Esto realmente es el objetivo por el que intentamos trabajar los agentes que estamos todos los días implicados en estos temas y el objetivo es conseguir algo como esto, que es un producto que aquí en España pues ha tenido cierta difusión y que, bueno, pues que la gente lo compra. Y entonces, bueno, pues eso creo que es el objetivo. Os voy a poner las transparencias y a ver si lo veis. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Bueno, pues no, bueno, yo voy a hablar sobre todo de cosas prácticas, pero bueno, no me he resistido a poner algunas de las transparencias que como José usamos habitualmente cuando hablamos de patentes. Y creo que es bueno también hablar que bueno, la protección de los resultados, evidentemente, ¿para qué se hace? Muchas veces lo que nos diferencia o la particularidad que diferencia una empresa o un país de otro es precisamente la capacidad que tenemos de poder defender estos valores, estos intangibles. Os pongo un ejemplo práctico. En muchos países tenemos una capacidad productiva, tenemos fábricas de automoción, etcétera, pero siempre los departamentos de I+D no están en nuestros países. Entonces, ¿el camino cuál es? Pues el de intentar que nuestro conocimiento, que muchas veces incluso se va fuera, quede protegido y eso nos permita diferenciarnos y conseguir una ventaja respecto a nuestros competidores. Este es un poco el sentido de la protección. La protección, como ha explicado José, es una forma de defender nuestros intereses. Hay otras formas, como son el secreto industrial. Tendremos que elegir en razón de nuestro ámbito, de la capacidad económica que tengamos, pues optar por una vía o por otra. Sí que quiero comentar un tema que a nosotros como universidad nos afecta bastante y son los costes. La protección de los resultados, sobre todo por patente, es bastante costoso. Como había explicado José, una vez que pasa el año de prioridad, en el cual tenemos que decidir si la patente la queremos extender a otros países, pues ya es un coste importante, pero pasado ese año los costes se multiplican. Entonces, por ejemplo, en las universidades tenemos el problema de que tenemos un resultado, se nos aproxima este año. Afortunadamente, la Oficina Española de Patentes está dándonos ya el informe del estado de la técnica antes de que cumpla el año, con lo cual ya nos va a decir si la patente va por buen camino o por malo, y tenemos la posibilidad de decidir.
Esto afortunadamente llevamos ya unos años que era así. Antes era horrible porque antes se pasaba el año y no teníamos posibilidad de decidir si seguir invirtiendo en la patente, siempre con vistas a la transferencia a una empresa. Afortunadamente ahora en este año por lo menos tenemos una pista de cómo va a ir la patente y decidir. Pero en cualquier caso es caro. Normalmente las universidades, algunas patentes, por ejemplo, las he tramitado yo directamente, pero hay otras que subcontratamos a agentes de propiedad industrial. Esto pues es un coste importante. Tened en cuenta que, por ejemplo, una solicitud de una patente nacional, pagar las tasas de la presentación, pues puede suponer a lo mejor como aproximadamente unos 1.000 euros, vamos a poner, pero seguramente la factura que nos tramite la gente por hacer el trámite, pues puede estar entre 2.000 y pico, 3.000 euros, por lo cual los costos son muy importantes. Estamos hablando de las etapas iniciales y luego pasamos a otras etapas, se complica. Entonces, bueno, siempre que se protege algo hay que tenerlo claro, hay que saber que hay que hacer una inversión y bueno, y a partir de ahí, pues intentar un poco ver cuál es la mejor vía. Nosotros desde la universidad pues siempre somos partidarios de proteger porque nos da seguridad. Evidentemente desde el del lado de la empresa pues no tiene que ser la única forma, la protección por patente. Nosotros habitualmente transferimos patentes, pero sí que es verdad que no es único. Concretamente en la Universidad de Valladolid, lo puedo decir porque bueno, estos datos les publicamos, la mayor parte del ingreso que tenemos de tema de royalties no proviene de patente, sino que proviene de un software que tenemos licenciado, con lo cual es importante ver todas las vías que pueda haber como si tenemos de proteger nuestro conocimiento. Sí que es verdad que dentro de la universidad se valora a los investigadores especialmente la protección a través de patente y entonces pues sí que tendemos hacia esa vía, pero bueno, siempre es más cara y saber que hay otras posibilidades. Cuando se hace yo siempre como veréis estoy hablando desde mi experiencia, cuando desde la universidad tenemos un conocimiento, los investigadores, hay grupos de investigación más básicos y grupos de investigación más aplicados, desarrollan su investigación, pues nosotros ahí desde la Oficina de Transferencia de Resultados, pues queremos detectar qué resultados son susceptibles de poder interesar a una empresa o a la sociedad. Entonces, en ese momento es el momento clave, es nuestra labor diaria, porque tenemos multitud de investigadores, pero muchas veces o bien ellos no han visto la posibilidad de obtener un producto comercializable o transferible, o bien nosotros no se lo hemos sabido explicar bien. Entonces, es fundamental poder detectar de nuestro conocimiento, de nuestra investigación, qué es aquello potencialmente de interés. Una vez que hemos detectado ese conocimiento que es transferible, que podemos hacer llegar a las empresas, pues viene el problema de poderlo encauzar hacia esas empresas. Le tenemos que dar, evidentemente, una especie de marketing. Daos cuenta que muchas veces los grupos de investigación están en sus labores diarias, pero no conocen tanto el mercado. Afortunadamente, hay algunos miembros de esos grupos de investigación que conocen empresas y tal, y eso nos facilita mucho la labor, porque ya tienen contactos, y realmente creo que ese es un gran valor añadido de la transferencia, y es el conocimiento, el conocimiento diario, el compartir actividades, porque eso permite que nos pueda llegar desde las universidades esas necesidades y luego desde la universidad poder encauzar ese conocimiento que le hay. Muchas veces me preguntan desde las empresas, ¿pero vosotros podríais hacer esto? Y seguramente yo diría, pues sí, seguramente. Muchas veces, seguramente sí. Pero tengo que detectar dentro de la universidad no quién puede hacerlo, sino quién tiene las capacidades de hacer un producto que puede interesar a la empresa. Esto es una labor nuestra que es complicada porque hay que poner de acuerdo a dos partes que muchas veces no se conocen. Y os digo,
Si foros como este permiten que conozcamos nuestras necesidades y lo que nosotros tenemos, seguramente podremos llegar a acuerdos y a iniciar esa negociación que he puesto ahí y esa adaptación de nuestro conocimiento a esas necesidades que tienen las empresas. Normalmente los proyectos que se transfieren desde la universidad, son proyectos que están en una fase, como si dijéramos, previa, es una fase muy de investigación. Entonces, sí que, por ejemplo, desde la universidad y también promovido por el programa TQE, que creo también es socio vuestro a través de FluSteel, lo que intentamos aportar un paso más, que es que dentro de los grupos de investigación se haga una pequeña prueba de concepto, de tal manera que podamos tener un resultado que esté, como si dijéramos, más cercano y que pueda interesar más a las empresas. Entonces, ahí tenemos que adaptarnos un poco ahí como si dijéramos, a la posibilidad de transferirlo. Y después de esa fase de la prueba de concepto, pues ya tenemos a lo mejor un prototipo que es el que a lo mejor es más visible o más vendible y gracias a eso pues podemos ya transferir. Luego yo os voy a hablar ya un poco más en detalle de este proceso de transferencia y de lo que supone en la mayor parte de los casos, que es la firma de un contrato donde este conocimiento que tenemos pues lo vamos a dar a una empresa para que lo explote. Como viene ahí, las empresas a la hora de emprender una innovación pues tienen que valorar si explotarlo internamente, si merece la pena invertir una gran cantidad de dinero en una innovación que ellos han desarrollado. Y desde la universidad, pues al contrario, nosotros nuestro conocimiento, pues tenemos que intentar que una empresa lo explote y lo licencie. Entonces, en ese sentido, pues es una labor habitual nuestra desde nuestras oficinas, pues entrar sobre todo en esta parte de licenciar la tecnología, de buscar un contrato en el cual tanto una parte como la otra estemos cómodos y sobre todo el gran interés que tiene la universidad y supongo que los institutos tecnológicos, que es que el producto que se ha desarrollado y que se ha hecho con cariño y que tenemos muchas esperanzas en él, pues se explote. Realmente nosotros no pedimos, en esta negociación somos demasiado exigentes o tal, sino lo que queremos es que se explote. Este es nuestro objetivo. No vivimos en un entorno en el cual las universidades nos hagamos ricas a través de la transferencia de los resultados. A lo mejor en otros entornos, en Estados Unidos, en otros países, puede que sí, pero aquí nuestro objetivo es que el conocimiento llegue a la sociedad. En ese proceso, pues hay una serie de hitos que se van cumpliendo, algunos van más rápido, otros más lentos, y bueno, que tenéis ahí resumido. Sí que es importante que respetemos un poco, no tanto como si fuéramos un procedimiento riguroso, porque muchas veces el contacto, la capacidad de llegar a un acuerdo, os digo, viene por la relación personal, pero eso es importante que, se lo digo yo a mis investigadores, que esos pasos que se den, por lo menos el mínimo esté recogido o que esté plasmado en algunos documentos, porque eso nos da seguridad. A veces tenemos cantidad de problemas porque no se han hecho unos documentos básicos, pero que establecen un poco las reglas del juego. Entonces voy a intentar explicaros cuáles son estos documentos que son básicos y que hay que tener en cuenta cuando se establece una negociación, porque si no, la verdad que puede dar problemas. Afortunadamente, pues no son demasiados, pero sí que se corren riesgos, pues que simplemente con elementos estos se pueden conseguir. Los contratos de transferencia o de licencia, pues bueno, os voy a contar un poco a título general. Luego vamos a ver un ejemplo, un modelo para que veáis todo esto que viene en transparencia, dónde va colocado, porque yo creo que muchas veces da miedo ver estos documentos tan largos, pero bueno, casi siempre son mucho texto, pero los datos básicos que hay que tener en cuenta en la negociación tampoco son tantos. Entonces, bueno, sí que hay una serie de elementos, como si dijéramos jurídicos, que tienen que ir en el texto del contrato
y bueno, pues que sí que hay que citar. Hay unos elementos personales, quién es el que lo compra, el que lo vende, y sobre todo lo importante, qué es lo que pone en el contrato, qué es lo que hay que definir bien. Pues efectivamente, qué es la tecnología que estamos licenciando o transfiriendo, que puede ser una patente, puede ser un programa de ordenador, puede ser un know-how. Y el otro elemento importante, evidentemente, es el precio de lo que estamos vendiendo. Como os digo, en los contratos de licencia o de transferencia no son solamente de patentes, se pueden transferir otras muchas cosas. Yo normalmente sí que hay que intentar que en el contrato de transferencia por ejemplo, no pongamos solamente una patente que tengamos registrada, porque estoy seguro que el investigador, a la hora de transferir ese conocimiento y que la empresa lo puede implementar dentro de su empresa, pues tiene que transferir un conocimiento que va incorporado o va añadido a esa patente. Entonces es importante que en ese documento de transferencia se reflejen todos aquellos conocimientos, bien la patente o bien otros conocimientos, que van a llegar a la empresa y que tienen que quedar plasmados, para que luego no haya problemas, o sea, para que no digan, no, pero es que esto no venía en el contrato, o si venía. Pues bueno, eso es un punto importante plasmarlo. Normalmente esto se pone en un anexo del contrato, yo lo pongo en un anexo, y ahí pues las partes, pues si en el caso de la universidad, pues diría cuáles son sus conocimientos previos, qué es lo que estamos transfiriendo, todo lo bien definido que quede este aspecto, pues va a ser muy importante luego para evitar futuros problemas. También se pueden ceder, como con ahí, derechos de autor. Y el otro punto importante es el tema del precio. Como ha dicho José, este tema, pues concretamente yo os hablo de mis miserias, pues es nos trae de cabeza a los agentes de transferencia. Para nosotros es complicado determinar cuál es el precio. Como bien ha dicho José, no vamos a entrar en detalle. Hay muchos sistemas para determinar los precios. Unos van por el tema de los ingresos, por el tema de los costes. Luego hay otros sistemas que utilizan combinaciones de ambos, por temas de mercado. Hay incluso, para temas sobre todo de biotecnología, hay, como si dijéramos, catálogos o listas de royalties aproximados por el sector en el que estemos. Bueno, en fin, hay varios métodos de hacerlo. Yo os cuento un ejemplo práctico, porque eso es lo que os quería transmitir aquí, de una experiencia que he tenido hace poco. Y encima es concretamente del sector. Voy a intentar explicar cosas sin dar muchos detalles, porque me puedo meter en un lío. Entonces, es concretamente de algo relacionado con lo vuestro, con el tema de los cereales. Concretamente en este caso queríamos licenciar una patente que teníamos dentro de la universidad y bueno, pues nos vimos en el problema de ver cuál es el precio que le ponemos. Entonces, habitualmente utilizamos estos sistemas que os he dicho, pero bueno, queríamos algo más profesional. En este caso, subcontratamos a un agente de propiedad industrial que tenía una sección dentro de su oficina que sí que hacía estudios de este tipo. Y bueno, pues nos hicieron un trabajo bastante bueno. Gracias a la información que le transmitieron nuestros investigadores, porque siempre se tiene que hacer en colaboración, si no, no va a salir un buen estudio, pues en base a la producción que tenía la empresa, buscando en Internet datos de esa empresa, viendo contratos de otras empresas que habían cedido tecnologías semejantes, que por ejemplo en Estados Unidos se publican estos contratos, con lo cual es una fuente de información para ver referencia de precios. Y en base a eso, pues se consiguieron unos royalties. Nosotros dimos un paso más allá porque no queríamos un royalty, sino que queremos una cantidad. Y bueno, con conocimientos económicos y un poco y la ayuda de ellos, pues al final conseguimos tener un precio y unos royalties que por lo menos estaban un poco cercanos a la realidad. Esto para nosotros, ya os digo, es complicadísimo y es importante. Muchas veces nosotros
optamos por la idea de conseguir un retorno mínimo antes que entrar a conseguir un retorno justo. Pero bueno, creo que debemos de avanzar en ese camino y yo reconozco ahí que es una deficiencia que este trozo de cláusula prácticamente lo podéis pegar, cortar y pegar en cualquier documento que se establezca entre partes. Y luego la duración. La duración, otro tema que también es habitual y que también puedo elaborar discusión. Como veis en este modelo está muy bien porque os da las opciones. Aquí, pues por ejemplo, podéis optar entre poner el tiempo que estiméis que tiene que durar o bien hasta el objeto, hasta la finalización de la colaboración o de la subvención o lo que sea. Ahí sería un poco determinar el tiempo. Normalmente pues se pone un periodo de tiempo pues razonable en razón de la pervivencia que pueda tener la tecnología. Si es el caso de una patente, pues a lo mejor no hace falta 20 años, porque 20 años a lo mejor si no se explota es demasiado. Y luego el caso de incumplimiento y la terminación. Aquí, como también es un modelo tipo, tampoco os comento nada. El tema de la jurisdicción, que lo comento aquí, sí que me vale para los otros modelos que vamos a ver, es el tema de quién es el que, en caso de que haya conflicto, que esperemos que no lo haya, quién es el que decide. Bueno, pues esto a veces sí que se discute un poco. Normalmente nuestra intención es evidentemente que, por ejemplo, si fueran entre España y Portugal, fueran ante los tribunales españoles, pero bueno, eso suele ser tema de negociación. ¿Ante qué tribunales? Y luego se suele establecer como alternativa pues una mediación. En este caso puede ser la OMPI, también en algunos contratos se han puesto las cámaras de comercio, que también pueden hacer de mediadores. Entonces, bueno, siempre que sepáis que mejor optar por estas vías de mediación o de buen entendimiento que ir a tribunales. Pero bueno, hay veces que directamente también hay que poner el tribunal. Pero bueno, y ahí sí viene la discusión de ante quién. Bueno, luego se pone aquí también temas de comunicación de las partes y demás. Vamos a ver rápidamente. A ver, este es un acuerdo de transferencia de material. Aquí lo fundamental, lo que viene en estos acuerdos es cuando, ya os digo, cuando, por ejemplo, un laboratorio nos da una línea celular para que nosotros lo podamos utilizar en un proyecto de investigación. Sobre todo lo importante de estos contratos, pues es decir, quién es el que paga el transporte, quién es el que lo recibe, el cuidado que hay que tener. Y sobre todo lo que suele dar lugar a problemas es el uso que se hace de ese material. Es decir, cuando nos dejan un material y se produce un resultado que pueda ser protegible de esa investigación, ¿quién es el que tiene derecho sobre ese resultado que viene de un material que nos han dejado? En este modelo, que ya os digo está muy bien, que lo podéis descargar de la oficina de patentes y que os enviaré, vienen las posibilidades. Aquí, por ejemplo, bueno, viene la duración, pero bueno, esto es lo mismo que el otro. Aquí vienen las posibilidades que se pueden usar. En estos contratos se puede decir, bueno, yo os cedo esto y en el caso de que haya un resultado por haberos dejado yo esta línea celular, el resultado es nuestro, de la parte transmisora, de los que lo dejamos. Esa es una posibilidad. Normalmente suele ser esta la mayoritaria. Cuando nos dejan algo dicen que si hay un resultado de investigación es de la parte que nos deja el material. Esto es aplicable para cualquier empresa. Si os dejan un producto para utilizarlo en un proyecto de investigación o un proyecto de desarrollo, o sea que esto es válido. La otra opción es que en este proceso que os dejen este producto establezcáis ya qué porcentaje vais a tener de propiedad sobre ese resultado. Esto la verdad que yo particularmente lo veo complicado porque en este momento inicial determinar qué porcentaje tenemos cada uno pues va a ser un poco harto complicado. Entonces, bueno, que sepáis que se puede optar por las dos vías. Y luego el tema de confidencialidad, que como veis, pues prácticamente es lo mismo que el otro. Bueno, y luego vamos a ver brevemente también el acuerdo de licencia.
Bueno, pues el acuerdo de licencia, hemos visto un poco ahí el esquema en la parte inicial. Vamos a ir un poco a la chicha. Aquí vienen definiciones de los términos del contrato para que sepamos las reglas del juego. El territorio, importante. Las patentes, cuando se ceden a una empresa, se le va a conceder una capacidad de explotación. Esa capacidad puede ser una licencia exclusiva, es decir, que solamente a la empresa a la que se lo transfiramos lo puede explotar, o una exclusiva, es decir, que puede explotarlo una empresa o más empresas. ¿Qué diferencia hay? Pues evidentemente el precio. Si nosotros cedemos una licencia en exclusiva, pues vamos a intentar que el precio sea mayor que una no exclusiva. Y luego también se define el ámbito de los países en los cuales se va a poder explotar. Va a ver, si es una patente, va a venir marcado por los países donde lo tengamos protegido. Podemos dar, si tenemos la patente protegida a nivel mundial, pues podríamos dar derechos sobre la patente a nivel mundial. Si es un know-how, podríamos determinar en qué países. Es decir, en este contrato es uno de los elementos fundamentales, definir cuál es el ámbito territorial y el ámbito de exclusividad o no del resultado que transferimos. El objeto, pues vamos a tener que, lo hemos visto cuando lo expliqué antes, definir cuál es lo que transferimos, la patente, un know-how, lo que sea. También aquí es conveniente poner en quiénes son los investigadores. Pues, ¿por qué? Pues porque normalmente en un contrato de licencia se transfiere una patente, pero como os decía también anteriormente, también el conocimiento. Esto supone que es conveniente poner quién ha sido el grupo de investigación que lo ha transferido. Después vienen las cláusulas de confidencialidad, que son las mismas que hemos visto en el otro ejemplo, por lo cual no os digo nada. La duración pues dependerá del resultado. Si es una patente, serán 20 años y como bien ha dicho José, si se tratara de un modelo de utilidad, por ejemplo, pues serían 10 años. Otro tema importante, el tema de las sublicencias. Este también es un tema de discusión. Cuando nosotros cedemos a una empresa una patente, le podemos dar la capacidad de que esa empresa a su vez lo venda a otra o no dárselo. Este es un tema también de discusión y de negociación. Las empresas normalmente lo que quieren es que tengan un derecho en exclusiva y que también tengan la capacidad de licenciar libremente a cualquier empresa, porque a lo mejor deciden que ellos lo van a explotar, pero quieren ceder la explotación a otra empresa. Entonces, normalmente nos piden que también haya una capacidad de sublicenciar por parte de las empresas. Después viene el tema del mantenimiento de la patente, evidentemente también importante, quién es el que paga los costes. ¿Qué hacemos desde la universidad? Intentamos que cuando se firma el contrato de licencia, los costes sean asumidos por la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendemos que en la fase de explotación y de desarrollo de esa patente va a venir por la capacidad que tiene la empresa de explotarlo, de ponerlo en práctica. Con lo cual, nuestro objetivo es que a partir de ese momento este sea un coste más que se incorpora a los costes de fabricación de la empresa. Y esto es fundamental para nosotros, que a partir de este momento lo asuma el coste de las empresas. Esto normalmente no tiene demasiados problemas porque las empresas lo entienden y lo asumen como que es parte del negocio. O sea que bueno. Después vienen temas de infracción, también importante. Nosotros desde la universidad, lo paso muy rápido porque os lo resumo. Nosotros desde la universidad lo que intentamos es que, igual que transferimos el coste del mantenimiento de esa patente, entendemos que también la empresa tiene que tener la obligación de defender ese resultado. Porque entendemos que también a la hora de comercializarlo, de ponerlo en el mercado, pues son los que van a estar más interesados en que ese resultado no sea atacado por un tercero. Entonces, y además los organismos de investigación normalmente no tenemos capacidad para defender judicialmente un resultado de investigación, sobre todo si hay tema de pleitos. Pues bueno, eso también es un tema importante en la negociación. Ya muy rápido el tema de mejoras y perfeccionamientos. También es importante definirlo en el documento. ¿Por qué? Porque muchas veces la empresa que licencia pues quiere introducir una serie de mejoras en los resultados. Para nosotros es importante que estas mejoras no lleven a que se desvirtúe nuestro resultado y que al final se explote un resultado que sea diferente al nuestro aunque provenga de él. Entonces es importante esto atarlo para nosotros, que esos perfeccionamientos
sean controlados, que se permitan a lo mejor, pero que siempre no se pierda ese retorno que entendemos que tiene que haber en la universidad por transferir el resultado. Luego viene el tema de garantías. Como es un producto de investigación, en principio no garantizamos el resultado. Eso es así, a la gente a veces eso le resulta un poco raro, pero bueno, es así porque es un resultado de investigación, no podemos dar garantías. Sí, respecto al contenido de la patente, que es el que nos va a revisar la oficina de patentes, pero no respecto a que tenga posibilidades de éxito o de comercialización. En eso no podemos dar garantías porque entendemos que no es nuestra labor. Luego ahí viene un tema de referencia a las licencias de patentes, que se puede exigir o no. La contraprestación es lo que os he comentado, el tema importante de cómo definirlo. Y bueno, ahí tenéis ejemplos de posibilidades. Se puede combinar un royalty, un pago único, varios pagos. Las regalías, que sería lo de los royalties. Y bueno, hay procedimientos de pago. Bueno, como veis, el documento es extensísimo, muy riguroso, con lo cual no hace falta que pongáis todo, pero sí que nos sirve de guía para elaborar un contrato de licencia. Y luego la legislación aplicable, que esto es lo mismo que hemos visto en los otros contratos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Creo que me he pasado de tiempo, entonces sí que voy a enviar a Lilian unas transparencias, unos documentos que tengo para que os hablaba sobre las búsquedas en Spacenet y demás, pero bueno, como tenía preparados los ejemplos, por si acaso no me daba tiempo, os voy a enviar unos ejemplos y una especie de tutoriales para que utilicéis las herramientas de búsqueda. Creo que es importante que por lo menos a modo de no iniciado, utilicéis las herramientas de búsqueda de patentes. Concretamente en el Google Patents o en Spacenet lo podéis usar, y ya os digo, para hacer unas búsquedas sencillas os puede dar muchas pistas de qué es lo que puede estar haciendo un competidor sobre un determinado producto, ver si tiene una patente o no, ver cómo orientar nuestra tecnología. Lo que decía José, hay muchísima información en las patentes que no se utilizan y es muy importante que seamos capaces de usarlo. Y ya os digo, podéis encontrar bastante información a través de las herramientas de búsqueda. Os enviaré esos documentos para que los compartáis. Pues nada, si queréis hacer alguna pregunta. Muito obrigada, Luís. No bate-papo ainda não há, aqui no chat ainda não há nenhuma questão, acho que foi bastante clarificador a sua posição. No entanto, também volto a referir, se houver alguma dúvida, também poderão contactar o José Luís. Deixamos também aqui no chat o endereço de contacto. Também queria mencionar que a gravação de hoje também vai estar disponível no site do nosso projeto, no Transcolab, e também poderão voltar a ouvir esta formação de hoje. Para quem tiver interesse, também podemos pedir aos ponentes de hoje, aos oradores, que nos enviem as apresentações e também poderemos dar acesso às apresentações feitas aqui hoje. Não sei se ainda haverá aqui alguma questão por algum participante de hoje, mas penso que não há aqui nenhuma questão. Resta-me agradecer ao José Luís a sua intervenção, que foi bastante esclarecedora, e agradecer o facto de estar aqui hoje presente connosco. Se não houver então mais nenhuma questão, em nome do projeto Transcolab e também em nome dos meus colegas aqui hoje, o Carlos Prieto e o José Luís, da Câmara do Comércio e da FRAN, dos quais somos os membros colaboradores também do projeto e as organizações deste evento, queria agradecer a todos os participantes, aos outros parceiros do Transcolab que também estou aqui a ver, que estão aqui também na sessão de hoje a assistir. Também acho que é de extrema importância para estes membros, esta formação.
E desde já agradecer a todos e agradecer aos oradores o facto de terem estar aqui hoje também connosco e agradecer também aos participantes o facto de se terem inscrito nesta formação e em breve também daremos mais feedback de outras formações que também vão ser elaboradas no âmbito deste projeto. Um muito bom dia a todos e obrigada pela participação mais uma vez e até breve. Obrigada. Obrigado.